Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Sanabria, estoy matriculado en el CEA de Jorge Acevedo y Gómez en la ciudad de Bogotá. Esta es mi identificación. Respecto al trabajo me corresponde el ejercicio número 5 del estudiante 2. Entonces aquí vamos a dar la solución que planteamos. Un motociclista sale de su casa y se desplaza a una velocidad constante de 136 millas hora. A tan solo 5.03 kilómetros de recorrido, se ve obligado a desacelerar constantemente para esquivar un hoyo, hasta llegar a 60.2 millas hora, tardando 6.89 segundos en hacerlo. Luego, el motociclista cambia su velocidad casi instantáneamente hasta llegar a una velocidad constante desconocida v sub f, de tal forma que debe recorrer una distancia total en línea recta de 56.6 kilómetros y cuenta con tan solo 34.8 minutos desde que salió de su casa. A partir de la información anterior determine la aceleración debida al cambio de velocidad en el frenado, la velocidad v sub f para realizar el recorrido justo a tiempo y teniendo en cuenta el percance del hoyo, realice las gráficas de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. Entonces, como el ejercicio lo indica, eh, como para resumirlo, pues el motociclista en primera instancia sale de su casa a una velocidad constante, luego a raíz de que encuentra un hoyo desacelera y allí vuelve a acelerar hasta completar su destino en el determinado tiempo. Tenemos una distancia total de 56.6 kilómetros y un tiempo total de 34.8. Por tal motivo, como se desarrollan tres momentos, yo los llamo fases: fase 1, fase 2 y fase 3. Entonces en la fase 1 tenemos como incógnita el tiempo, tenemos la velocidad y la distancia. En la fase 2 no tenemos la distancia y en la fase 3 no tenemos ni la distancia, ni el tiempo, ni la velocidad. Entonces para este ejercicio, como lo explicaba, divido los eventos en tres fases. La primera sale de su casa, alcanza una velocidad inicial, la segunda desacelera y la tercera finaliza su recorrido. Entonces inicialmente transformamos todas las unidades al sistema internacional, dando por sentado que 136 millas por hora equivalen a 1600 a 60.7 metros por segundo. 5.03 kilómetros equivalen a 5030 metros, 60.2 millas equivalen a 26.9 metros segundo, 56.6 kilómetros equivalen a 56.600 metros y 34.8 minutos equivalen a 125.280 segundos. Luego validamos las fórmulas. Para la distancia total tenemos la suma de las tres distancias de 1, de 2 más de 3, que es lo mismo que decir, como ya tenemos la distancia total, eh, simplemente la suma de las tres. Desconocemos dos de ellas y conocemos solo la de 1. Como no conocemos el valor ni de 2 ni de 3, procedemos a calcular de 2 ya que tiene velocidad en tiempo. Entonces, en la fase número 2, al tener velocidad y tiempo, podemos determinar la distancia. Entonces, en ese sentido, la distancia está dada por el tiempo por velocidad, lo que me da un resultado de 185.5 metros, que será la distancia número 2. Ahora, obteniendo de 1 y de 2, podemos calcular de 3, que simplemente es despejar y realizar la resta de las demás. Así, entonces de 3 me corresponde con 52.384.7 metros. Ahora hacemos lo mismo con los tiempos. El tiempo total me corresponde a la suma del T1, T2 y T3. El tiempo 1 eh, no lo tenemos, pero conocemos la distancia y conocemos la velocidad. Nos dice que para calcular el tiempo debemos dividir la distancia sobre la velocidad, por tanto el T1 me dan 82.8 segundos. Ahora, teniendo T1 y T2 que ya no lo han enunciado, simplemente podemos hallar T3 de la misma manera que el D3, que es despejando y haciendo las restas correspondientes,
dando así que T3 corresponde a 125.192.3 segundos. Ahora, como ya tenemos el tiempo y la distancia en la fase 3, podemos calcular la velocidad final. La velocidad final está dada entonces en la distancia sobre tiempo, lo que me da un resultado de 0.41 metros sobre segundo. Ahora ya podemos ver la tabla de manera ya encontramos todas las incógnitas desarrolladas con sus respectivos tiempos. Nos piden calcular la aceleración debido al cambio de velocidad en el frenado. Entonces, esa aceleración se debe calcular en la fase 2, donde tenemos una velocidad inicial de 60.7 y una velocidad final de 26.9 con un tiempo de 6.89 y un desplazamiento de 185.5 metros. Entonces, la aceleración está dada por la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, que nos da en este caso una aceleración o desaceleración de 4.90 metros sobre segundo cuadrado. Y calculando la posición en D2, que nos indica la fórmula que es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2a por la distancia. Despejando D2 nos daría un total de menos 123.3 metros en su ubicación. Muchísimas gracias.